día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. 4. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos. Y estaban asombrados y dice: y estaba asombrado, él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas y alrededor enseñando. Tome su asiento. El Señor añada bendición a esta palabra. Hemos orado por ella. Número uno que nosotros necesitamos entender es que en el mundo espiritual hay oposición para que Dios se manifieste. El agente número uno encargado para que Dios no se revele en la mente, en el corazón, Dios no se revele a la humanidad, el agente o el enemigo encargado es Satanás. Y a toda costa va a querer opacar el poder sobrenatural de Dios. Miramos en la vida de Jesús, número uno, que Él llega a su propia tierra, en Capernaum. Llega y dice que en el día de reposo Él empezó a enseñar. Y la gente, los escribas y los fariseos que eran doctos en la ley, que tenían palabra, dice que ellos empezaron a ver en el día de reposo que Jesús estaba enseñando, y se admiraban y decían: ¿de dónde es este? ¿Y de dónde saca estas cosas? Y la sabiduría que Él tiene. Y estos milagros que son hechos por Él. Estaban admirados. En ese momento ellos estaban viendo el poder de Dios, pero inmediatamente les cayó un velo, y un velo de incredulidad, y dijeron: no puede ser posible, no creo que está haciendo milagros. Por eso que dice que muchos aún de los fariseos adjudicaban los milagros que Jesús hizo, lo adjudicaban a Satanás, y le dijeron: no, Él lo echa fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú. Pero Jesús le dijo: un reino dividido no prospera, no persevera. Es el poder de Dios es el que se está manifestando. Y miramos en esta parte que ellos están admirados por lo que Jesús está haciendo, pero inmediatamente se les viene un velo o caen en la mentalidad humana. Y ellos empiezan a decir: ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús le dice: ciertamente no hay profeta con honra en su propia tierra. Y miramos que Jesús ahí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Es impresionante ver cómo hay tanta oposición en el mundo espiritual y también en el mundo secular. El cristiano debe darse cuenta contra qué está luchando. Por eso que el apóstol Pablo define las 4 jerarquías con las cuales el hombre lidia. Esos son los que nosotros podemos lidiar, que con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, nosotros podemos vencer estas 4 jerarquías. Y Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Principados, potestades,
gobernadores y espíritus en las regiones celestes. En ese mundo espiritual, todos estos demonios quieren opacar el poder de Dios que se manifieste. Y quieren también bombardear la mente del ser humano para que no crea los milagros que Dios ha hecho, que hace y que sigue haciendo. Tenemos que entender, hermano, que la oposición en el mundo espiritual es real, pero también la oposición en el mundo secular. Usted se ha dado cuenta que hay gente, aún teóloga, que ya no cree en los milagros. I'm sorry por los bautistas. Pero el Dios que nosotros servimos no pasó a la historia. Está bien prepararnos, pero nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque Él tiene y sigue haciendo milagros. Él tiene milagros y sigue haciendo milagros en medio de su iglesia. Miramos en la vida de Jesús que es sorprendente, hermanos, ver cómo Jesús no pudo hacer milagros en su tierra, en Nazaret, en Capernaum, tierra donde Él nació. Número uno, por la incredulidad. Ellos no creían, porque ellos lo habían visto nacer en su tierra, lo habían visto crecer en su tierra y lo miraban como un carpintero nada más. No lo miraban, no tuvieron la revelación que Pedro tuvo, que era el Hijo de Dios. Por la incredulidad, la deshonra, aún lo desconocieron en su tierra. Y por la palabra nosotros, usted y yo podemos comprender que hay enemigos en el mundo espiritual como en el mundo secular, que quieren evitar a toda costa el mover del poder de Dios. 3 ejemplos breves. Jesús, número uno, en su tierra no pudo hacer muchos milagros. Siendo el Hijo de Dios, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. No pudo hacer muchos milagros por la deshonra. Hay algo que le quiero enseñar a usted, iglesia, que tenemos que verlo muy delicadamente o muy espiritualmente. Las personas comunes dentro del evangelio creen que todo es igual. En la mente común. Y dicen, no, han estudiado esa palabra y la escuchan y la pueden repetir y dicen, no, pero nosotros como hijos de Dios todos somos iguales, o todos somos iguales, y empiezan a ver al pastor igual que ellos, empiezan a ver a los ministros igual que ellos, y entonces traen las cosas normales a su vida y dicen, no, pues todos somos iguales, ¿qué me puede dar? Y eso fue lo que pasó en Capernaum. Lo vieron a Jesús igual que ellos, no lo vieron como el Hijo de Dios. Y yo le voy a decir algo, todos somos iguales en cuanto a salvación, pero en cuanto a ministerio, usted no puede seculizar el ministerio. Igual que usted, el ministerio es algo que Dios ha dado desde el cielo, donde Dios puso allí los milagros, donde Dios puso ahí la bendición. Por eso que tu pastor no es igual que usted. Los hombres de Dios no son igual que usted. Tiene que admirarlos, desear algo para que a usted le acontezca algo. Usted tiene que anhelar algo de lo que el hombre de Dios carga. Hay gente que le da vergüenza decir quién es su pastor. Y eso le pasó a Capernaum. ¿Y qué hizo? Se cerraron los cielos. Imagínense, a Jesús no lo recibieron, dice la palabra. No lo honraron como Cristo. Y no pudo hacer ahí muchos milagros. Miramos también la vida de Eliseo. ¿Sabía usted que en Israel abundaban los leprosos? Porque era la señal del pecado. Y en Israel, hermano, siempre pecaba la gente, deliberadamente. Y abundaban los leprosos. Y usted no ve que la Biblia relata que Eliseo está sanando leprosos en Israel.
sino que Dios le tiene que traer un sirio llamado Naamán para que le saque la lepra. Usted mira a Elías cuando se cerraron los 3 años y no llovió. En Israel abundaban las viudas, señores, porque Israel era un pueblo de guerra. Israel era un pueblo que era de guerra, y las mujeres se quedaban en casa y los hombres iban a pelear, y morían muchos hombres muchas veces, y esas mujeres quedaban viudas. Pero en el tiempo de Elías, usted mire, puede ver cómo Elías, Dios no lo manda a Israel, sino le manda a una viuda de Sarepta, una viuda de Sidón, una viuda que no era pueblo. ¿Por qué? Porque la gente de tu propio pueblo muchas veces no creen, señores. Tu propia familia no cree que tú eres hijo de Dios. Tenés que entender que muchas veces la gente que te conoce no te ven a ti con lo que Dios ya te dio. Por eso es que la iglesia no puede frenarse, tiene que seguir avanzando, creyendo que Dios lo va a usar. Tal vez no en tu familia, tal vez en otro lado. Pero es impactante que estos grandes hombres de Dios en su propia tierra no pudieron hacer milagros como debían de haberlo hecho. ¿Por qué es? Porque muchos de los que están a tu alrededor, hacen la prueba. ¿Cómo te conocen a ti en tu casa? ¿Cómo te conocen a tu vecino? No creen que eres cristiano muchas veces. Y no es por el testimonio que das, sino que el diablo trae esa ceguera, trae esa incredulidad. ¿Para qué? Para que ellos no reciban. Y eso es lo que voy a hablar hoy. Mi primer punto es la incredulidad. El primer enemigo que se levanta dentro del pueblo, no allá con la gente afuera, dentro de la iglesia, hermano. Y ese enemigo, por eso es que el diablo se encarga de destruir las iglesias desde adentro, no desde afuera. El diablo se encarga de destruir la iglesia desde adentro. Cuando el diablo empezó la persecución de los primeros cristianos, los empezó a matar y a perseguirlos. Pero dice que entre más morían, más se multiplicaban. Entonces dijo Satanás: este método a mí no me funciona, me voy a tener que infiltrar. Y ahora tal vez no los están matando con su vida, quitándole la cabeza, sino que está trayendo la muerte espiritual, trayendo espíritus inmundos que se meten en la gente. Y uno de los espíritus es la incredulidad. Primer punto: Dios muchas veces se quiere manifestar, pero por la incredulidad de muchos no se manifiesta. Y por eso hoy vengo a remover ese espíritu de incredulidad muchas veces en nuestras vidas. Mucha gente tiene dificultad para creer estando en la iglesia. Dicen: ¿será que fue sano? ¿Será que fue libre? Y empiezan a dudar, están todos dudando, tienen dificultad para creer. Y uno de los espíritus que el diablo ha mandado a la iglesia es incredulidad al poder de Dios. Usted, si hay algo que usted no puede dudar, es que Dios tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Aunque sus ojos no lo puedan ver, pero Dios lo va a hacer. Esa es mi fe, porque el Dios que yo sirvo es un Dios poderoso. Yo no sé cuántos se han puesto a estudiar los atributos de Dios, pero los atributos de Dios, hermano, Él es infalible. A Él nadie lo puede negar. Él es Dios. Dios es real. Él es todopoderoso. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. A Él los cielos, la tierra le tienen que obedecer, porque Él es el creador del cielo y del universo, hermano. Él es nuestro Dios. Pero ¿por qué muchas veces la duda nos ataca? ¿Por qué llega la incredulidad a nuestra vida? Y la gente empieza a tener mucha dificultad para creer. Tiene mucha desconfianza, tiene mucha falta de fe. Y yo le voy a decir: un poquito de desconfianza, un poquito de falta de fe lo va a ir apagando.
Yo dije algo el viernes. Muchos de los que ahora son ateos estuvieron en la iglesia, creyeron, pero el diablo les metió duda, y esa duda los llevó a ser poseídos por el espíritu de incredulidad, y ahora niegan la fe en el Señor. Usted tiene que investigar su propia vida. ¿Verdaderamente yo estoy caminando en fe? ¿O estoy caminando en costumbre? ¿O estoy caminando en una vida mediocre en el evangelio? ¿Cómo estoy caminando? El problema de muchos es que no asombramos a Dios, no impactamos a Dios con nuestra fe, sino más bien con nuestra incredulidad. Jesús dice que se quedó asombrado por la incredulidad de su mismo pueblo y no pudo hacer muchos milagros. A diferencia, iglesia, del hombre, el centurión, en Mateo capítulo 8, usted va a encontrar la historia de este hombre. Capítulo 8, desde el 5 en adelante. Pero dice la Biblia que el centurión llegó al Señor y le dijo: Jesús, maestro, tengo un criado que está enfermo y te pido que lo sanes, que vengas a mi casa. Y Jesús le dijo: yo iré. Y el hombre se acuerda: no, Señor, le dice, yo soy hombre de autoridad y tengo soldados a mi mando. Yo le digo a ellos: vayan, y ellos van, ven, y ellos vienen. Les digo: hagan, y ellos hacen. Y le dice: yo no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo. Y dice que Jesús se quedó maravillado y dijo: ¿quién es este hombre que ni aún en Israel le han dado tanta fe? Un hombre romano, un hombre gentil, le sacó el milagro porque creyó. Muchas veces, hermano, el incrédulo que no ha recibido el pacto de Cristo recibe el milagro porque cree. Aleluya, usted es hijo, y las perlas, dice su palabra, que son para sus hijos. Yo no sé si alguien está acá. Tiene que despedir la incredulidad en su vida hoy. Despídala. ¿Cómo es que delante de usted otros se sanan y usted no se sana? Otros son libres y usted no es libre. Otros son prosperados y usted no es prosperado. Créale a Dios, el Dios que prospera al pastor, que prospera, aleluya, aleluya. Usted tiene que creer que Dios es el mismo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos como Tomás dentro de la iglesia. Dice que cuando Jesús se le apareció a sus primeros discípulos, solamente Tomás no estaba ahí, y todos los demás vieron a Jesús. Y le llegaron a contar a Tomás, y a Tomás le dijeron: mira, hemos visto al Cristo resucitado. Lo vimos con el esplendor de su gloria, Jesús. Y Tomás dice: no lo creo. Unbelievable. ¿A qué unbelievable? Y empieza: hasta que no metiere mis dedos en su costado, y hasta que no viere sus manos. Y cuando Jesús confronta a Tomás, le dice: Tomás, mira, toca, mira, soy yo. Ay, Jesús, ahora sí creo. Y le dice: incrédulo, ahora sí creo, porque has tocado, decís que crees porque me has visto. Pero él dice: bienaventurados aquellos que no vieron pero han creído. Iglesia, usted no vio pero ha creído en Cristo Jesús. Bienaventurado, dichoso, digno de envidia, hermano. Y a los que creen, Dios se les va a manifestar. Tenemos que volvernos una iglesia de fe.
Tenemos que sacar la incredulidad fuera de nosotros. Jesús quedó maravillado de aquel hombre, pero mi pregunta es, un romano sacándole un milagro a Jesús, y Jesús impactado por alguien que no le tocaba todavía la promesa. Es terrible con el espíritu de incredulidad. Detiene el mover de Dios. Ahora digo, si detuvieron el mover de Cristo, el mover de Dios, imagínense nosotros débiles mortales. Claro, el Señor está, nos usa, pero si hay gente que resiste al poder por su incredulidad, Dios no va a hacer. Iglesia, tenemos que volvernos una iglesia de fe. Esa historia la encontramos en Juan capítulo 20 del 24 al 25. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, lo que le decía. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado, no creeré. Y lo que yo digo es que era uno de sus discípulos. Y vamos más impactante. Vamos a ir más impactante. Hablemos de Judas, que caminó todo el tiempo con Jesús. Es más, lo puso como su tesorero. Mi pregunta es: ¿Judas creyó en Jesús o no? ¿Judas tenía fe en Jesús? ¿Creyó que era el Hijo de Dios? Si Judas estaba ahí por la plata, Señor, estaba ahí por el beneficio, Judas no creyó. Si hubiera creído, no se hubiera perdido. ¿Están aquí? Hermano, hoy hay que despedir la incredulidad. Si tú estás solamente por hacer maletas, saca esa maleta de tu vida. Volvete un hombre y una mujer de fe. Los hombres y las mujeres de fe le sacan los milagros a Jesús. Viven por fe. Le dije la semana pasada, se llegó el tiempo de vivir por fe. El justo vivirá por fe, hermano. Vivirá por lo que Dios ha dicho en su palabra, no por los argumentos de la gente o los argumentos de sus pensamientos. ¿Están aquí? ¿Qué problema con la gente? Y Jesús, a pesar de la incredulidad de ellos, Él se siguió moviendo, haciendo la obra de su Padre. Pero aquellos hombres, miramos cómo fracasó Judas, porque nunca creyó en el Cordero. Avanzamos. ¿Cómo nosotros podemos combatir la incredulidad? ¿Cómo yo, pastor, si yo tengo incredulidad, cómo yo la combato? ¿Cómo puedo contrarrestar las armas del enemigo? Número 1, permaneciendo en los principios del evangelio, que es la palabra, permaneciendo en la palabra, permaneciendo en oración, aleluya, y perseverando en la fe de Dios. Cuando el diablo quiera meter duda, el Señor dijo: su palabra es verdad, me voy a aferrar a la palabra. Y entonces, aunque el diablo te quería botar con la duda, tú permaneces firme con la fe, porque aleluya, te amarras, te arraigas, te esclavizas a la fe del Señor. Podemos ver, a Abraham le quiso llegar la duda, pero él dice que esperó esperanza contra esperanza, creyendo de que era fiel el que le había hecho la promesa. Y la incredulidad es un pecado grave, hermanos, porque de ahí viene todo, porque no hay fe. Entonces la gente no se consagra. Y no se consagra, vienen los pecados, empiezan a pecar, después llega la ansiedad, después llega la depresión, después llega la lascivia, llegan todos los pecados. Y después encontrás a aquella persona que estuvo en la iglesia, lo encontrás perdida en el mundo. ¿Por qué?
porque dejó que la duda lo atrapara. Así que, hermanos, que ustedes que apenas que aceptaron a Jesús deben de permanecer firmes en el Señor, aunque la duda llegue, aunque en el momento de la dificultad llegue el temor, pero usted debe de saber que fiel es Dios, que lo puede sacar de ahí, de ese lugar. También debemos de saber que la duda es una raíz, la incredulidad es una raíz, que es difícil de verla. Porque aunque esté sentado contigo, aunque esté a tu lado, pero tú no vas a ver si cree o no cree hasta que salgan los frutos. Hasta que salgan los frutos. Cuando esa persona habla, tú ves si esa persona cree o no cree. Y nosotros sabemos que en liberación lo más difícil es arrancar raíces, porque a veces en el momento el demonio se va, pero queda todavía la raíz de amargura adentro, la falta de perdón adentro. Y entonces la incredulidad es así. Hoy puede danzar, brincar, emocionarse con los demás, pero dentro de su corazón sigue habiendo una raíz de incredulidad. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué no pudieron echar fuera el demonio de aquel muchacho lunático? Y el hombre viene bravo a Jesús y le dijo: Jesús, lo llevé a tus discípulos y no pudieron echar fuera al demonio de mi hijo. Y el Señor le dijo: trae. El Señor lo liberó y confrontó a sus discípulos. Y le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y por qué no lo pudieron echar fuera? Por vuestra poca fe. ¿Por qué? Dudaron. Y le dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿De qué género estaba hablando? De la incredulidad de ellos. Porque si ustedes ayunaran, si ustedes oraran, si ustedes buscaran, ustedes tuvieran el poder para echarlo fuera. Yo le voy a decir que los demonios no se van a ir comiendo pupusa. Los demonios no se van a ir estando en el cine. Los demonios se van a ir de la persona cuando usted se consagra para Dios, cuando vive una vida íntima con el Padre. Entonces Jesús decía: Padre, yo te doy gracias porque siempre me escucha. Y el milagro se daba. Mientras él le dijo al Señor: Padre, te doy gracias porque siempre me escucha, Lázaro estaba recibiendo vida en la tumba. Y luego le dijo: Lázaro, bien fuera. Y Lázaro salió, aleluya. Y a los religiosos le dijo: libérenlo y déjenlo ir. A su nombre. Saquemos la incredulidad fuera de nuestra vida. Es tiempo de creer, es tiempo de avanzar. No es tiempo de tener temor, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de tener duda. Es tiempo de creerle a Dios. A su nombre. ¿Cómo usted va a tener esta autoridad? Conociendo su identidad en Cristo. Su identidad en Cristo es súper importante, hermano. Dice la palabra en el libro de Efesios 1:16, dice que fuimos criados para la alabanza de su gloria y de su gracia, la cual nos hizo aceptos en Él. Somos aceptados. El apóstol Pedro dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Génesis 1:26 dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio autoridad. El problema es que muchos no tienen ni la autoridad para matar una cucaracha. Miedo le tienen. Señores, es tiempo de que creas que Dios puso su identidad en ti. A través de Cristo tienes el ADN, tienes el poder de Jesucristo en tu vida. Es tiempo de levantarte. Tu identidad está en Jesús. Levántate y toma la autoridad que Cristo nos ha dado.
Pero si usted sigue sintiendo, no es que soy un perdedor, es que estoy un fracasado, ya me casé 3 veces y las 3 me salieron malas, por eso ahora, no, levántate y tu identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Él. Tenemos ese diseño de parte de Dios. Así que, iglesia, hay que sacar todo aquello que negativo de nosotros, de ustedes, esas cosas negativas que no los ayuda a avanzar. Despídanlas ya. Es tiempo de unificarse y creerle a Dios por sus planes y sus propósitos. Si usted sigue lleno de duda, de incredulidad, no va para ninguna parte. Es más, si usted quiere salir a Houston y usted dice, pero a lo mejor me va a pasar algo, lo que usted temió es lo que le va a venir. Pero la Biblia a mí me dice que Jehová guardará mi entrada y mi salida. La Biblia a mí me dice que no me voy a morir de un paro cardíaco. Dice que paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová Dios, me haces vivir confiado. Eso es lo que me dice la Biblia. Ahora, ¿qué te dice la Biblia a ti? Si no tiene Biblia, ¿qué es lo que tiene? Hay gente que está más pendiente de dónde está, ya saben, los amigos verdes. Ahí, decime, mandame location. Señores, olvídate de eso. Mira, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué guardará el hombre, el joven, su camino? Con guardar la palabra. Guardar la palabra y Dios te va a guardar a ti, porque la palabra es el mismo Dios, porque aquí está su voz. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero no lee la Biblia. Usted está perdido. Quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia y va a escuchar a Dios. ¿Pero qué escuchan? Univisión, Facebook. Por eso que todo el que tiene la palabra de Dios tiene su identidad segura en el Padre, y no hay diablo que lo pueda mover. ¿Cuántos me dicen amén? El otro enemigo que se levanta para que no se manifieste el poder de Dios es un enemigo que muchos lo cargan y están sentados acá. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? Mire. Y el segundo enemigo es la religiosidad. El espíritu de religiosidad, señores, es un espíritu malvado que frena el crecimiento, que detiene a las personas. Es un espíritu que no quiere que otro logre su propósito, sino que lo quiere definir a la manera de ellos. Y este espíritu hay que echarlo fuera aún de los pastores. Porque si el pastor es religioso, tiene una congregación religiosa que no libera al cautivo, sino que condena a todo mundo. Yo le voy a decir, sea libre de la religiosidad. Y como usted se considera un religioso cuando sus reglas y sus normas pueden más que la misericordia y el amor de Dios. Se me fueron acá. Cuando sus reglas y sus normas pueden más que el amor de Dios. No, es que ese merece, mira, es un pecador. Te dio el poder y el amor para que lo liberes y lo levantes. Pero el espíritu de religiosidad no nos lleva a ninguna parte, señores. Es más, los religiosos tienen un problema en su carácter, que nunca reciben consejo. Se fueron acá. Los religiosos tienen un problema que todos lo saben. ¿Ya para qué nos paramos aquí, señores? Usted ya lo sabe. Su nombre. Pero aquí está, gloria al Padre, que esta iglesia no es religiosa. Sabe que nosotros somos cristocéntricos y perseveramos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Están aquí? Voy a leerle, dice: la religiosidad es una religión que abarca un sistema de creencias, costumbres de un grupo de personas relacionadas con Dios.
O sea que Dios no es el centro, sino que es el centro, sus reglas, sus normas. Hago un grupo y lo relaciono con Dios. Así hay muchas iglesias. Aún teniendo mala interpretación de la palabra, se ponen a pastorear. Y en lugar de ayudar, esclavizan. Por eso que el espíritu de religiosidad no puede habitar en nosotros. Mire, hermano, cuando usted le dice de qué religión es, ríase y diga: yo no soy de ninguna religión, yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios. Porque las religiones fueron fundadas por el hombre, mas la iglesia verdadera, el reino de los cielos, fue traído a través de Cristo. Juan lo predicó: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero las religiones, señores, podemos hablar muchos. Por ejemplo, el catolicismo, reglas humanas. Y hasta el día de hoy siguen poniendo más enmiendas que. Imagínense que ahora hay que casar hasta homosexuales. Eso lo dice la Biblia. Esa es una religión. Te ponen normas, ideas de hombre, y hacen un grupo de personas. Podemos ver el Islam, otra religión, hinduismo, budaísmo, tradiciones chinas, tantas cosas. Eso es religión. Aunque dicen tienen que ver con ganar paz o tener paz en su alma, no la tendrán, porque la verdadera paz es Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo. No la doy como aquellos, como el mundo la da, sino la doy, aleluya, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz. Miramos una religión que atacó bastante al mover y al poder de Jesucristo, que fueron los fariseos. Esta religión nació 150 años antes que Cristo viniera. Los fariseos eran una religión, sabían bien las tablas de la ley, tenían un conocimiento terrible, pero podía más sus reglas que el amor, que la misericordia, que la justicia. Por eso dijo el Señor: yo quiero que se les revele a ustedes que es mejor el amor, la misericordia y la justicia que sus leyes. Y estos hombres, dice que en una ocasión Jesús iba caminando por el campo y iban sus discípulos con él y tenían hambre, y empezaron a agarrar espigas y a comérselas. ¿Y qué dijeron los fariseos? Mira, ni respetan el día de reposo. Es prohibido tocar el... Hipócritas, les decía el Señor, sepulcros blanqueados. ¿Acaso si tu caballo, tu burro cayera en un hoyo, no lo vas a sacar? El religioso, hermano, condena cosas que no son de condenar. Le dice: mira, ¿acaso no te acordás que a David le era prohibido comerse los panes de la propiciación? Pero venía y tenía hambre y los comió. Para el religioso puede más sus reglas, puede más sus leyes que la misericordia y el amor de Dios. Así que si aquí hay un religioso, más vale que se quite esa capa, que no le quede. Usted tiene que ser libre en Cristo. Usted tiene que ser libre en Cristo y perseverar en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre.
Dice, las religiones están llenas de reglas humanas y mandamientos de hombres, dijo Jesús. Mateo 15, 7 al 8. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí están tantas religiones, hermano. Imagínense, para la religión del mormón, ¿qué dice? Tomás café, te vas al infierno. Tomás coca. Pero el Señor dice: limpien su corazón, limpien su alma. ¿Con qué? Con la palabra. Le creen más a uno que se estaba muriendo de hambre por allá y que dice que tuvo una revelación, que a la palabra de Dios. Esta palabra, señores, fue sellada. Nadie le puede, dice, agregar ni quitar, porque será culpable. Si le agrega una tilde, un punto, se le va a demandar a esa persona. Esta palabra ya fue sellada. Ya fue sellada. Nadie le puede agregar ni quitar. No que venga un profeta y dice: no, es que a mí me reveló el Señor que ahora va a haber revelación, segunda de revelación. Está loco, se ha llamado anatema. Aunque mueva naciones con poder y autoridad, pero esta palabra fue sellada. Ahora puede hablar de lo que Dios le pueda mostrar, pero no le puede agregar ni quitar a esta palabra. Su nombre. Pero ¿qué hace la religión? Que parece, han tomado la Biblia como que fuera una constitución de un país, que se juntan los cabezones y le ponen una enmienda. Así es como nacieron las religiones. Ah, me gusta esto, hay que ponerlo. No, señores, esta Biblia no se le puede quitar ni poner. Y como dijo el apóstol Santiago, la verdadera religión es que te santifiques, que hagas las cosas bien para Dios, que te guardes para Dios, que vivas una vida correcta, llena de paz y de justicia en Cristo Jesús. Alguien dice amén. Algo que le quiero dejar bien claro a la iglesia: que Jesús no es religión. Jesús no es religión. No es que Jesús es de palabra, no, Jesús es el Salvador del mundo. Es el enviado de Dios para manifestarse con poder y autoridad en la tierra a través de su Espíritu. Jesús es poder. El Evangelio es poder. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17: no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Termino porque tengo 6 enemigos que se levanta a toda costa para que el poder de Dios no se manifieste. Pero solo te voy a hablar de 3, voy terminando. La incredulidad, la religiosidad y el tercero es la cultura. Hay gente, hermano, que adoptó el Evangelio a su cultura. Y ahí hay un peligro. El Evangelio no es cultura. El Evangelio es reino, es poder. No es cultura de un determinado país. Yo no puedo hacer el Evangelio a una cultura de un determinado país o etnia. Yo tengo que ver el Evangelio como el poder del reino sobre la tierra. Escuche, la cultura, esto significa la forma de vivir en una persona material o físicamente, intelectual o espiritual. Por ejemplo, dice el hermanito, como estuvo, lo voy a hablar por mí, no se ofendan mis hermanos guatemaltecos. La cultura de nosotros, que allá el pastor, entre más en chanclas, sin zapatos caminaba, ah, qué buen pastor porque me visita. Qué buen pastor porque mira, y hermano,
Y el pastor allá, bien pobrecito, ese era. Y ahora si ves a un pastor bendecido, no, ese es del diablo. No, señores, yo no puedo poner mi cultura en el país que yo viví, la situación que yo viví, y establecerla que esa es humildad. Esa no es humildad. La humildad no se carga en el traje, en la ropa, en la corbata. La humildad se carga en el corazón. Usted puede tener millones, pero le da toda la gloria al Señor. Como no puede tener nada, toda la gloria se la lleva a Cristo. Pero el problema es que adoptamos el evangelio a nuestra cultura, a nuestra etnia, a nuestro poder económico. No, aquí, hermanos, sea lo que tengamos o no tengamos, aquí debe de ser glorificado Cristo. Aleluya, debe de creerle a Dios. Y si Dios lo bendice, gloria al Señor. Y si no, como quiera, le seguiremos dando gloria y alabanza al Señor. Hay gente, cuando camina por cultura, quieren que aún todos coman lo mismo. Por ejemplo, si a mí me gustan los chichitos y a usted no le gustan, ay, mira qué creído es. No, yo no le puedo hacer comer algo que a usted no le gusta. Y hay gente que por caer bien o quedar bien, sí, aunque le dé dolor de estómago, por no decir otra cosa. No, señores, el evangelio no es cuánto amigo o cuánto esté yo en tu casa, cuánto tú me conozcas. El evangelio no se trata de eso. El evangelio es de agarrar la palabra, comértela, y dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermano. El evangelio no se trata de tu estándar de vida. El evangelio se trata de creer en Cristo y salir a predicar esa palabra. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Creo que es el 22 que dice: en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con. Miren, ya vamos a entrar en una temporada de fiesta, de Navidad y todo. ¿Y sabe qué hace el religioso y el que vive en cultura? Condenándote por todo. Mira, esas luces son del diablo. No, hermano, si usted la pagó, ¿qué le pasa? ¿Cuándo el diablo ha hecho algo bueno? ¿Escuchó? Entonces hay gente que por eso, y eso trae de separación, no, iglesia, no podemos entrar en eso. Mire, la cultura pone límites al poder de Dios. La cultura detiene el crecimiento. La cultura hace excepción de personas. Porque no eres de mi grupo, yo no voy a convivir contigo. Aquí no hay grupitos de la high, señores. Aquí todos somos de la high. En Cristo dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestes. ¿Ah? ¿Sabe que Dios lo sacó de la sombra de muerte? No para dejarlo ahí pobretón, no. Dios lo sacó de sombra y de muerte para sentarlo en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Usted debería de creerle al Padre. Iglesia, termino con esto. La iglesia debe de aprender a operar en el poder de Dios, no en la religión ni en la cultura. La cultura no salva a nadie, la religión no salva a nadie, pero en el poder de Dios hay salvación, dice la palabra, primeramente para el judío, después al griego, al gentil, y toda lengua y toda nación que reciba a Jesús, aleluya, serán salvos por el poder de Cristo Jesús. Eso es que la iglesia debe aprender a operar. Ahora usted se da cuenta, y mi pregunta es esta: ¿cuánto se le ha manifestado Cristo a usted? ¿O cuánto usted camina en el poder de Dios? Sí, me pregunto.
¿Y sabe qué? Muchos tenemos cero, porque hemos convertido el evangelio algo común. Otro día, otro servicio, otra vez para que el pastor me regañe. Mire, yo aquí no le regaño a nadie. Una cosa es que la palabra los confronte y que suelten esas cosas que no los ayuda a crecer. Mire, hermano, con este grupo de personas que estamos acá, nosotros podemos cambiar todo Cleveland. O sea, pensar en cosas limitadas. Que todos nosotros nos volvamos en personas de fe. Miren, hermano, hay gente que ni $1 se le multiplica porque no tiene fe. No te sorprende Dios ni con la finanza, ni con el IRS, no para que te cobren, sino para que te devuelvan. Y estamos ahí todos, hermano, no vemos milagros. Miren los milagros financieros. La Biblia dice que de Jehová es la tierra, el oro y la plata y su plenitud y todo. Pero hasta para un negocio no tenemos fe que nos va a salir bien. Estamos todos dudosos, y dice la palabra que lo que viene de duda no proviene de Dios. De lo que viene el miedo no viene de Dios. ¿Por qué no se nos está manifestando el poder de Dios? Porque nos vestimos de cristianos y de creyentes, pero estamos llenos de religiosidad, llenos de nuestra cultura, llenos de, hermano, de esas cosas que no le agradan al Señor. Estamos llenos de incredulidad. ¿Y cómo vamos a hacer? Imagínense, yo creyendo, tenemos aquí un montón de personas, podemos revolucionar, pero si estamos llenos de incredulidad, ¿qué va a pasar? Nada. Pero bendito el Padre, que por siempre Dios levanta un remanente. Aunque otro no quiere, Dios levante, aleluya. Aún dice de lo más débil, de lo más vil, de Dios ahí levanta a esa persona para glorificarse. Hermano, dele lugar al Señor, dele lugar al Espíritu Santo para que Él lo use a usted en este tiempo. Tres enemigos. El próximo mensaje hablamos de los otros 3 enemigos. ¿Y qué va a hacer hoy de aquí en adelante? Es quitar eso, esa cara de amargado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa cara de amargado? ¿De dónde viene? ¿De la fe? ¿Del resentimiento? ¿Del odio? ¿De las cosas ocultas que carga? Entonces, ¿qué va a hacer? Empezar a creerle a Dios. Estoy cambiando mi lamento, estoy cambiando mi tristeza. Empezar a adorar al Señor de verdad, y que sea el Señor libertándolo. Y va a ver la gloria de Dios sobre su vida y sobre esta iglesia. Yo creo que vamos a ver su gloria. Denle el aplauso a Cristo Jesús. Yo he terminado en esta mañana, tarde. Espero que esta palabra bendiga su vida y lo ayude a usted a caminar más en fe, a caminar más determinado a que pase lo que pase, vamos a servir a Dios. Vamos a ganar almas para el Señor. Iglesia, como pastor estoy contento de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. En estos 7 años, la verdad que es impresionante ver la mano de Dios. Todos hemos trabajado. Todo esto es resultado de un trabajo, de un esfuerzo, pero sobre todo de creerle a Dios. La verdad que estoy impresionado en 7 años lo que hemos logrado. Pero todo lo ha hecho el Señor. Nosotros solo hemos hecho la determinación de creerle y de seguir. Así que, hermanos, creo que en los próximos años, si Cristo no ha venido, aquí no se va a contar la gente. Aquí no se va a contar. Ese balcón nos espera para meterle otras 200 almas, 300 almas. Nosotros solo preparemos el ambiente, la tierra, y dejemos que Dios haga lo que va a hacer. Amén. He terminado en esta mañana. Sé que vamos a orar, pero quiero darle los anuncios ya, porque hay muchos que se van antes que yo termine. Entonces voy a darle los anuncios. Súper importante esta semana no faltar.
Esta semana tenemos nuestro aniversario, el viernes, sábado y domingo. Todos están convocados. Y voy a hacer algo: si usted tiene familia, si tiene amigos, déles una llamada y déles una invitación. Usted no sabe, una palabra puede cambiar, transformar o sanar. Viene un pastor desde Colombia, va a estar con nosotros el viernes y el sábado también y el domingo. Pero también va a estar nuestro apóstol y todo el grupo de pastores. Así que, hermano, aquí vamos a estar gozándonos ese día. El sábado, el único día que cambia nuestro horario de servicio, lo vamos a tener a las 5:30. Toda la iglesia está convocada a estar a las 5:30. Por favor, si usted trabaja, dígale: solo mediodía voy a trabajar. Con 3-4 horas no se va a hacer ni más millonario ni más pobre. Así que Dios lo puede prosperar más bien si usted llega a tiempo. Aleluya, amén. Entonces le pido a toda la iglesia, por favor, estar, y llame a sus amigos, a sus familiares que estén y que se vengan a gozar. Es una fiesta. El domingo estaremos compartiendo todos juntos acá. También se celebra el Día del Pastor, así de los pastores. Mi esposa, yo hemos trabajado y hasta el día de hoy hemos visto cómo Dios ha respaldado, cómo Dios se ha glorificado en este lugar. Así que estamos súper contentos. Esos son los anuncios más relevantes. No sé si se me olvida algo. Creo todas las células, los líderes, por favor, siempre estar pendiente de sus células, traerlos esos días. Creo que esos son nuestros anuncios. Y tenemos ayuno general el 23. Póngase de pie, amada iglesia. Hemos terminado. Vamos a orar. Y voy a pedirle a los amigos y hermanos que llegaron por primera vez. Queremos orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes mientras adoramos un momentito al Señor. Vamos a darle gracias. Empiece a orar ahí donde está. Démosle un momentito al Padre, que sea Él haciendo la obra en nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. He predicado tu palabra en esta tarde, Señor amado, creyendo, Señor Jesús, que usted, Señor amado, se va a manifestar, se va a glorificar en nuestros corazones, haciéndonos libres de la duda, haciéndonos libres de la cultura, de la religiosidad. Todas estas cosas nos frena el crecimiento, nos frena, Señor, el avance, Padre, el mover de tus milagros. Pero creemos, Señor, que tú estás aquí para sanar, para libertar. Estás aquí, Padre, para, aleluya, hacer tu voluntad en cada uno de nosotros. Vamos, empieza a hablar con el Señor donde estás. Y adorémosle un momentito ahí donde están. Espíritu Santo, te damos gracias. Cordero de Dios, te honramos y te bendecimos. Toda la gloria es tuya, Padre. Toda la alabanza es tuya, Señor. He predicado tu mensaje, Señor Jesús. Y yo te pido, Señor, que haga libre la mente, el corazón. Padre, que transforme vidas. Tu poder está